Muy bien, hace rato el presidente lanzó un tuit, un mensaje vía tuit, exactamente a la 1:28 hora del centro, en donde dice: hoy firmamos el Acuerdo Nacional por la Democracia con la gobernadora, la jefa de gobierno y los gobernadores del país. Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo. A ver, aquí hay algo muy interesante y es conveniente recordar que el 23 de febrero, justamente hace un mes, en su conferencia de prensa de la mañana, el presidente recordó pues un aniversario más del asesinato de Francisco Madero y de su vicepresidente Pino Suárez. Y en un momento dijo que iba a mandarles ese mismo día una carta a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya a los gobernadores del país. Lo más importante de esta larga carta, para los que no están enterados, se lo voy a leer. En muy pocos momentos de nuestra historia se ha visto realizado este ideal de la democracia, y recuerdo tres. Él está hablando del largo camino de México para lograr la democracia. Primero, cuando triunfó el movimiento revolucionario y gobernó el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Luego, en el año 2000, cuando se respetó el triunfo del Partido Acción Nacional y de su candidato a la presidencia, y recientemente en las últimas elecciones del 1 de julio de 2018, cuando la mayoría de los ciudadanos decidió apoyar el proceso de transformación que está en marcha para desterrar la corrupción y el régimen de injusticias y privilegios que predominaba. Más adelante dice que hay condiciones inmejorables para convertir en realidad esta aspiración histórica de México y establecer una verdadera democracia en nuestro país. Y lo dice: hay partidos bien definidos en el terreno político e ideológico. Existen instituciones electorales encaminadas a ser cada vez más libres e independientes, como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Electoral. Dice que también es muy importante que ahora están considerados los delitos electorales, están considerados tanto dentro de la Constitución como en el Código Penal como graves, por lo que se castigan con cárcel y sin derecho a salir bajo fianza a quienes violen las libertades políticas de los ciudadanos. Entonces, en la carta les dice: en consecuencia, les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte, les manifiesto que actuaré, como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular, y a esto mismo los convoco a ustedes. Concretamente, les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado. Entonces fue la convocación y en suma les dijo: los convoco a que juntos hagamos historia. El Acuerdo Nacional por la Democracia y su efectiva ejecución nos permitirá establecer en México la ansiada democracia. Bien, entonces a un mes de que les mandó la carta, pues hoy se firmó el acuerdo. No estaban todos los gobernadores, creo que se quedó en 25 el número de gobernadores que aceptaron firmar este acuerdo. La pregunta que yo me hago y les hago a ustedes: como lo dijo el presidente, tenemos tribunal, tenemos instituto, tenemos leyes, se castiga como delito grave la trampa electoral, etcétera, etcétera. ¿Para qué firmar un acuerdo si todo lo que sabemos está establecido en la Constitución y en las leyes que de ella emanan? ¿Cuál es el propósito? Preguntarían muchos. ¿Para qué firmar si ya están las leyes que indican qué hay que hacer y qué no hacer? Hugo. Mira, como estos acuerdos te puedo firmar como 20, cualquiera de ellos, pero el presidente... No seas escéptico, no seas, no puedes seguir así, te va a dar un infarto si sigues así.
estos acuerdos están hechos para violarse, pero el presidente sabe perfectamente bien que Morena tiene el mínimo número de gubernaturas donde va a haber elecciones. En ese sentido, pues gana mucho con este tipo de acuerdos, cuando menos a nivel conceptual. Todos sabemos que los gobernadores meten mucho mano en las elecciones de las alcaldías, de las gubernaturas y los congresos, y obviamente donde va a haber gobernadores. Que no deberían hacerlo, ¿estás de acuerdo? Por supuesto que jamás deberían de hacerlo, porque como tú dices, si hay Estado de Derecho, ¿por qué tendría que haber un acuerdo como estos? Ahora, también estamos viendo que dentro de la autoridad electoral, por ejemplo, el magistrado presidente del Tribunal Federal Electoral pues es muy cuestionado. Pero está impugnado y está denunciado por malos manejos, lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable, y el tipo debería pedir licencia para no seguir afectando al tribunal. Pero no quiere. Así es. Pero también, por ejemplo, aun cuando es una persona honorable, José Agustín Ortiz Pinchetti, que es el fiscal electoral para delitos, el fiscal especial para delitos electorales, pues es un fan de la Cuarta Transformación, es un fan de Andrés Manuel López Obrador y siempre ha estado al lado de él. Entonces, pero siempre ha sido un luchador por la democracia y eso no lo puedes negar. No, por supuesto, Eduardo. Entonces, o sea que para ti cualquier persona que es fan de López Obrador ya es un inmoral y un corrupto. No, te voy a dar un dato. Es lo que me estás diciendo. Te voy a dar un dato. Ahorita, cuando el INE cambia la fórmula para la representación de los diputados plurinominales, para quitar la sobrerepresentación, el primero que se le fue a la yugular fue el fiscal electoral para delitos electorales. Bueno, lo primero que yo pensé es que ¿por qué no lo hice cuando el PRI tenía sobrerepresentación? Bueno, pero a ver. No, es que hay que tener memoria. El INE nunca hizo nada para evitar esas sobrerepresentaciones y ahora se le ocurrió, por favor. Es para dudar de todos, mi querido Hugo. Así como dudas de Ortiz Pinchetti, deberías dudar del INE también. No, a ver, ¿entonces son iguales o son diferentes? Pues tal vez, no lo sé, porque la democracia en este país es muy defectuosa. A ver, Liliana. A mí, Eduardo, sinceramente me parece que este acuerdo para lo único que sirve es para que el presidente se deslinde de toda la operación política que sucede tras bambalinas, es la verdad, y no nada más en estas elecciones, sino en todas las elecciones, los presidentes... Estamos hablando de esta. Bueno, lo que te quiero decir, por eso, lo que te quiero decir es que esta elección no va a ser diferente a las demás. En esta elección va a haber operadores otra mujer políticos. De poca fe, ya te estás llevando demasiado con Hugo. Álvaro. Bueno, yo creo que el presidente no queda bien con nada y yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas, he sido vocal que no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que este presidente ha hecho y muchos otros presidentes, pero lo que creo es que tenía que hacer este discurso, ciertamente era necesario, la población lo quería escuchar y en ese sentido está bien, si lo violan los demás, ojo, nos guste o no, el presidente no está en las boletas ahorita, los que están en la boleta son los que están conteniendo por las gubernaturas, en ese sentido tiene toda la lógica del mundo tratar de hacer un acuerdo y decir, bueno, vamos a llevarnos lo mejor posible y con todo lo que quieras. El discurso era necesario. Sí es cierto, hay leyes, sí es cierto, hay cosas que ya establecían que las cosas tendrían que funcionar de tal o cual manera, pero eso no borra la necesidad de decir, tenemos que respetar la ley, somos un Estado de Derecho, somos un Estado democrático, y yo eso lo espero de cualquier presidente, Andrés Manuel, Obama, Biden, Putin. Bien. Ramsés. Yo creo que el acuerdo es como una cartilla para el partido dentro, diciéndole, ya están las candidaturas, por favor, a partir de ahorita no vengan a decirme quién va a quedar o quiénes van a ser. Se están poniendo de acuerdo, pero el problema es, hoy estamos viendo a un partido que está en la administración, en donde los candidatos que están escogiendo, nadie sabe si son los buenos, son los malos o los peores que pueden haber tenido. Bueno, eso lo decidiremos cuando vayamos a la urna, de eso se trata la democracia, así de fácil. Ahora estamos exigiendo que nos pongan buenos candidatos. Eso lo hacemos al momento de votar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.